Comenzamos ahora la discusión de la lección tercera. En esta lección tercera estudiaremos ese comienzo de la relación del abogado con el cliente, el momento de la aceptación del caso, de la contratación, y también veremos el tema de los honorarios. La primera pregunta que tenemos que hacernos es si un abogado tiene la obligación de aceptar todo caso que llega a su oficina. La contestación es que no. En ese sentido, el abogado tiene libertad de contratación y tiene la libertad de escoger los casos en los que o asuntos en los que va a trabajar. Quiero apuntar aquí que más adelante en otro video discutiremos el tema de la designación de los abogados de oficio por los tribunales y que cuando sucede una designación de oficio entran en juego otras variables en cuanto a la aceptación de estas encomiendas que son un tanto distintas a este principio que les acabo de decir ahora, pero eso lo veremos más adelante. Es muy importante, sin embargo, que cuando el abogado toma la decisión de aceptar o no una encomienda que le propone una persona que lo ha contactado con este propósito, el abogado sea claro y conciso en cuanto a si aceptó o no la encomienda. No debe quedar duda en la mente de esa persona que le ha ido a contratar de si el abogado en efecto aceptó o no. El abogado no puede ampararse en la ausencia de un contrato por escrito o que no se establecieron los honorarios o las condiciones bajo las cuales se rendirían los servicios para alegar y justificar que no hubo una contratación en el sentido de que él nunca aceptó ser el abogado de ese ciudadano. Si por sus actos el abogado da a entender a este ciudadano que sí en efecto aceptó el caso, pues entonces esa información que tiene el ciudadano es muy pertinente a la hora de determinar si esto sucedió o no. Por ejemplo, tenemos un caso del año 2020, del 2020, en que un abogado aceptó un pago parcial de costas y gastos, y esto se entendió como que fueron acciones del abogado que generaron en el caballero, en el señor que le había ido a contratar, una expectativa razonable de que el abogado había en efecto aceptado ser su representante legal. En cuanto a los casos penales, es importante mencionar que el hecho de que un abogado piense que su cliente o la persona que le propone ser su cliente cometió en efecto los hechos que se le imputan o así se lo admita con absoluta claridad dicho cliente o persona que quiere ser su cliente, no debe ser motivo para que el abogado se niegue a representarlo. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho, independientemente de si cometió unos actos o no, a unas garantías constitucionales y a tener una representación
legal que lo acompañe durante el trámite de su caso, durante el proceso. Si solamente las personas que le dicen a un abogado que no cometieron los hechos fuesen los únicos que van a conseguir abogado, pues entonces aquellos que en efecto cometieron los hechos que se le imputan nunca podrían tener un abogado, y esa no es la manera en que quiere y pretende funcionar nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, una vez el abogado acepta representar a una persona, tiene la obligación ética de presentar todas las defensas y todos los planteamientos que en derecho procedan a su entender y juicio para proteger los derechos de su representado y que se le garantice el debido proceso de ley. Destaco aquí que sean planteamientos que procedan en derecho, meritorios jurídicamente. Eso no quiere decir que el abogado debe hacer cualquier cosa, incluyendo cosas ilegales o antiéticas, con tal de que su cliente resulte victorioso en lo civil o no culpable en lo criminal. No se trata de eso. Solamente se trata de hacer lo que el derecho provee en términos sustantivos y procesales para defender en el contexto de lo debido a un representado. No es hacer nunca, ni el abogado se compromete, ni contrata, ni pacta a hacer cosas ilegales o antiéticas. Por ello, para empezar, cuando comienza esta relación abogado-cliente, si el caso que le propone el ciudadano al abogado que lleve, en el que lo represente, es un caso claramente injustificado que el ciudadano quiere presentar para molestar a la otra parte, para perjudicarlo, hostigarlo, el abogado no puede representarlo en un caso que sea inmeritorio, que no tenga méritos, que sea injustificado por el hecho de que el ciudadano lo contrate, por el hecho de que el ciudadano esté dispuesto a pagarle, no quiere decir que el abogado tiene que ir hacia adelante y llevar un caso que no tenga mérito. No olvidemos que la firma de un abogado a un escrito judicial, como lo sería una demanda, equivale a certificar que a su juicio ese caso está bien fundado, que es un caso con méritos y digno de ser atendido, ser evaluado, considerado y adjudicado por el Poder Judicial. Eso es lo que significa la expresión digno de sanción judicial. Y paralelamente con este principio tenemos la regla 9 de procedimiento civil, que igualmente nos dice que cuando un abogado firma un documento judicial, en este caso nuevamente una demanda, también está validando, está certificando que el caso está a su mejor entender y luego de su investigación y evaluación de los hechos y el derecho, avalado por el derecho, respaldado por el derecho y que no es un caso inmeritorio ni injustificado. Así pues, casos que se presentan para ver si se consigue algo a sabiendas de que no tiene ningún mérito, casos que se presentan bajo esa idea de que el que da adelante da dos veces, de que no importa si es frívolo, si es inmeritorio, si no tiene base ni sustancia alguna, a lo mejor podemos ganar de todas maneras. Ese tipo de casos no tiene cabida en el ordenamiento jurídico ni en nuestros tribunales, por lo tanto un abogado nunca debe presentarlos. Les menciono también un caso
que se resolvió recientemente, en el que el Tribunal Supremo le advirtió a los abogados que al momento de determinar si aceptan o no un caso complejo o que involucre, por ejemplo, numerosos demandados, los abogados tienen la obligación de hacer una evaluación de si cuentan con los recursos de apoyo de empleados, los recursos tecnológicos necesarios y adecuados para manejar dicho caso complejo y voluminoso. Así pues, hay que tener la infraestructura tecnológica adecuada y el apoyo administrativo para poder entonces en el manejo de este caso cumplir adecuadamente con sus obligaciones éticas. Antes de hablar de cómo es la relación del abogado con su cliente, es importante que mencionemos algo en cuanto a quién es el cliente. Esta es una pregunta que normalmente uno no se la hace cuando tiene una persona delante con quien establece un contrato de servicios profesionales. Pero en algunos casos particulares la pregunta es importante, es pertinente, como en el caso, por ejemplo, de una unión, un sindicato que contrata a un abogado para que represente a los unionados. Y surge la pregunta de quién es el cliente del abogado, la unión que lo contrató o los unionados cuando él los representa. El Tribunal Supremo se enfrentó a esta pregunta y determinó que el cliente del abogado es el unionado a quien está representando, no la unión que lo contrató para que representara a los unionados. ¿Cómo debe ser la relación del abogado con su cliente? Pues debe ser una relación de mucha confianza, una relación transparente, especialmente en el manejo de los aspectos económicos. Debe ser una relación de fiducia, una relación de lealtad, una relación de confianza. Así también el abogado no debe nunca inducir a error a su cliente y debe haber un trato respetuoso entre ambos. El Tribunal Supremo también nos ha dicho que aunque los abogados pueden representar a sus parientes, no hay un impedimento ético en cuanto a ello, hay que tener cautela en la representación de los parientes. Hay que estar muy atentos porque es en estos escenarios en los que puede fácilmente perderse la objetividad durante el proceso de la representación y entonces el abogado llegar a caer en alguna conducta objetable y sancionable. Y también recientemente el Tribunal Supremo nos dijo que hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan los medios tecnológicos y las redes sociales en estos tiempos por parte de los abogados en cuanto específicamente a lo que se dice en dichas redes sociales de los clientes de los abogados. Siempre el abogado debe ser muy cauteloso y utilizar un lenguaje apropiado al referirse a sus clientes, tanto en las redes sociales como fuera de ellas, por supuesto. Lo que añade este caso reciente es la mención a las redes sociales, que como no están en los cánones de ética, conforme les he mencionado anteriormente, pues ya se va generando una jurisprudencia que va haciendo alusión a esta tecnología y a estos nuevos sistemas que no se mencionan en el código de ética.